Bueno, bienvenidos, bienvenidas a esta primera transmisión, primera clase del seminario de tratamiento de condiciones mentales y emocionales con medicina china. Antes de empezar con el material, me voy a presentar. Para los que no me conocen, mi nombre es Pablo Lacour. Yo soy profesor y terapeuta de medicina china y Qigong y entre otras cosas, la motivación de este seminario surgió porque vengo viendo en la práctica clínica fundamentalmente que a veces se desconoce el uso de la medicina china para tratar sobre el plano psíquico. En general, la mayoría de los pacientes suelen recurrir a la medicina china después de haber pasado por el sistema médico y muchas veces, por ejemplo, con síndromes de dolor, que es lo que más comúnmente se trata con acupuntura, si bien la capacidad de tratamiento es muy amplia. Virtualmente yo siempre digo que con medicina china se puede acompañar casi cualquier patología. Lo que a veces no se considera por parte de los pacientes también y por parte de los terapeutas es que el plano psíquico tiene una influencia muy profunda sobre el resultado de los tratamientos y es una dimensión que tenemos que considerar en todos los tratamientos, sea cual sea el síntoma que estemos trabajando. A veces el motivo de consulta, por así decirlo, del paciente está directamente relacionado con el mundo psíquico, a veces viene por condiciones físicas, como les decía, dolor o alguna otra condición, y el estado emocional del paciente suele ser un factor importante. Entonces, la idea de cómo quería encarar esto es, por un lado, trabajar la perspectiva de lo que se conoce como medicina tradicional china clásica, perdón, más estandarizada, debería decir, porque hoy en día clásico hace referencia a la medicina china previa a la revolución cultural de los textos antiguos. Vamos a partir de una medicina china más estándar, tomando textos, por ejemplo, de Giovanni Massiosia, que es un autor occidental que hizo un gran aporte también a la difusión de la medicina china, para entender cómo abordamos las diversas condiciones, por ejemplo, desde lo que sería la identificación de síndromes. Para eso yo les voy a recomendar también después que vayan al canal de YouTube, donde van a tener toda una serie de videos donde yo voy haciendo una lectura comentada de un texto de la práctica de la medicina china como base, porque si quisiéramos abordar cada uno de los detalles, el curso sería muy extenso. Entonces van a tener ese material complementario abierto, disponible, y en estas clases vamos a profundizar un poco más en cómo poder hacer una síntesis del abordaje sindromático, que a veces puede ser muy complejo. Muchas veces a la mayoría de los estudiantes, por ejemplo, o mismo a veces a los terapeutas, se suelen marear o perder sobre cómo hacer un abordaje sindromático, porque son muchos síndromes distintos y a veces cuesta encajar, por así decirlo, a los pacientes en algún síndrome en particular. De hecho, no se trata de eso, sino tratar de ver cuál síndrome es lo más parecido a lo que está presentando el paciente, entendiendo los síndromes también como algo dinámico que hay que estar reevaluando en cada sesión a medida que va evolucionando. Y por otro lado, traer una perspectiva desde lo que yo le llamo la medicina china energética, que está asociado también con una corriente más, si se quiere, más taoísta, más espiritual de la medicina china, que nos puede dar otras herramientas, en definitiva, como para tratar de encontrar cuál es la mejor aproximación. Y de esto también poder obtener para el terapeuta pautas para el tratamiento y para el que lo está estudiando, si se quiere, como paciente, o si uno es terapeuta, para poder prescribir ejercicios que puedan dar a los pacientes y acompañar el tratamiento, porque así como, por ejemplo, en la fitoterapia china, el paciente se lleva las hierbas a su casa y continúa el tratamiento en su casa. Hay médicos que solamente toman pulso, lengua, hacen diagnóstico y recetan hierbas, y esa es toda la interacción, y el paciente se hace responsable de su tratamiento con las hierbas, por ejemplo. Lo mismo podríamos hacer de alguna manera utilizando ejercicios de Qigong. El Qigong significa entrenamiento energético o ejercicios respiratorios, una traducción posible, pero ejercicios energéticos sería como algo más amplio, que se pueden utilizar. Cada ejercicio energético tiene un efecto, al igual que un punto de acupuntura que uno puede estimular, hacer automasaje, por ejemplo,
o un ejercicio, va a tener un efecto y lo puedo utilizar para darle una prescripción de ejercicios que el paciente se lleve a su casa y así reforzar el tratamiento para que entre una sesión y otra, que suele ser a veces, por ejemplo, una semana de tiempo que pase, el paciente pueda reforzar el efecto de la terapia o a veces incluso continuarlo sin tener que hacer esta necesidad de estar yendo permanentemente a visitar al terapeuta para buscar ese reequilibrio energético. Obviamente, se recomienda tener un seguimiento de los pacientes. Esto no reemplaza el abordaje de lo que sería, por ejemplo, la contención que puede dar un profesional de la salud mental, como un psicólogo o un psiquiatra. Esto sería un complemento, por eso son terapias complementarias. Siempre hay que recomendar al paciente que tenga algún seguimiento por algún profesional de la salud matriculado en esa área. Por ejemplo, como técnico acupuntor o cualquier terapeuta, si no es su incumbencia profesional, tiene que saber trabajar en equipo con otros profesionales de la salud. Entonces esto tenemos que entenderlo, pero la idea es poder tener más herramientas a disposición para que los tratamientos sean más efectivos y en el caso del que lo tome como paciente, que tenga una herramienta más que no sea solamente, por ejemplo, la medicación o la consulta con el terapeuta en el caso de psicólogo, como para poder avanzar en complemento un poco más rápido. Entonces estos van a ser los enfoques que vamos a tener. La idea es hacer por lo menos 4 encuentros. Hay mucho material para ver. No sé si vamos a alcanzar a ver todo lo que hay para estudiar de psique y medicina china. Si existe el interés, se puede ampliar y hacer una segunda parte donde veamos otras condiciones. Principalmente lo que quisiera que abordemos es, en principio, depresión y ansiedad, y después pueden surgir algunas otras condiciones específicas a tratar, por ejemplo. También la idea es, como les decía, estudiar un poco de identificación de síndromes, saber entender qué es lo que le está pasando al paciente energéticamente y cuáles van a ser los puntos. Estos puntos, cuando hablamos de puntos, la idea es que lo podemos abordar, por ejemplo, desde la acupuntura, desde el masaje tuina, desde la digitopuntura, desde el autotratamiento, prescribirle ejercicios al paciente para que estimule también, desde la emisión de chi, o en algunos casos se aplica la moxibustión, por ejemplo, en algunos casos se puede aplicar ventosa, todo depende de lo que uno esté queriendo lograr, pero se puede abordar desde distintas terapias con los mismos puntos. La idea es saber cuáles van a ser los más efectivos o cuáles podría incluir en todos los tratamientos también como para tener un efecto regulador. Y también, como les había dicho, poder dar ejercicios. Cuando hablamos de ejercicios de Qigong incluyen, por un lado, automasaje principalmente. Vamos a ver un estilo de automasaje que también es conocido como tapping, pero una versión más china. Y también se acompañan, por ejemplo, en el automasaje no solamente masaje de puntos, también es masaje de canales, puede ser en algunos casos, también hay visualizaciones, también hay meditaciones guiadas que son como un poco más complejas, a veces hay con repeticiones de mantras o afirmaciones también, ejercicios de pronunciación de sonido. Hay, dentro de la terapia con ejercicio de Qigong hay muchos elementos que se pueden utilizar para poder potenciar o reforzar un efecto energético que estamos queriendo generar en el paciente. Y obviamente, si hay alguna condición específica que quieran que tratemos de incluir en el programa, bueno, ahí se pueden comunicar, pueden pedirlo y vamos a ver en el espacio que tenemos si logramos entonces agregar eso al programa. Bien.